Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Escribe así el apóstol Pablo. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere a la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquel del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos, se tratan con más decoro. Porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a uno puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. ¿Son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Procurad pues los dones mejores, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Quiero que ahora abráis vuestras Biblias en el libro de Malaquías. Como sabéis, es el último libro de la Biblia, donde el profeta Malaquías está dando unos mensajes, exhortaciones al pueblo de Israel después de haber vuelto del exilio, aun cuando ya habían pasado varias generaciones desde el principio. Nos encontramos en el capítulo 2 y voy a leer solamente 3 versículos, el versículo 10 al 12. Malaquías 2, 10. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? ¿Por qué, pues, nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Yahvé que él amó, y se casó con hija de Dios extraño. Yahvé cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto, al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos. Bueno, en un principio seguramente os va a parecer extraño que hayamos cogido estas dos lecturas, una
aquí en Malaquías, en la exposición que vemos, y otra generaciones, muchas de ellas después, por la carta del apóstol Pablo a una iglesia en Corinto. Pero, como os daréis cuenta, tiene una vinculación que creo que es importante que tengamos en cuenta todos nosotros en esta mañana y que podemos ver esa unión de visión que tenía Pablo como la que tenía Malaquías. Anteriormente, en los versículos anteriores que vimos el domingo pasado, Malaquías se estaba dirigiendo a los líderes de manera particular, a los sacerdotes, y les mostraba acerca del pecado o del peligro del pecado. Ahora, en estos versículos, como podéis ver, está dirigida a toda la congregación y está dirigida a todo el pueblo de Israel, a todos aquellos que decían ser creyentes o temerosos de Dios. Y va a haber un pequeño giro, que no muy grande, acerca de estas exhortaciones que va haciendo de manera constante a todo Jerusalén o Judá en ese momento. Lo que nos va a mostrar aquí, y también en los versículos que van a venir después, es la importancia y el lugar de la unidad en el pueblo de Dios. En la iglesia, por una parte, y en el matrimonio. Yo quiero dejar lo que es el matrimonio para el próximo domingo, en los versículos 13 al 16, pero os daréis cuenta después cómo en esta exhortación acerca de la unidad dentro del pueblo, el daño de la unidad en el pueblo y la unión del matrimonio y cómo esto afecta también a la unidad del pueblo de Dios. Como hemos dicho en algunas ocasiones ya, y deberíais de retenerlo siempre en vuestra memoria, Dios ha establecido dos núcleos sociales o de sociedad que son importantes, son esenciales y que se vinculan entre ellos. Uno es, por supuesto, el matrimonio. Ya en el mismo momento de la creación le dijo a Adán y Eva lo que deberían de ser y con respecto a la familia. Y el otro es el del pueblo de Dios reunido. Y en estos versículos, y en todo el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, vais a descubrir cómo estos dos vínculos de unidad, lo que es la iglesia y lo que es el matrimonio, se vinculan y se afectan para bien o para mal. Y algo de esto, de esta vinculación y de este daño, beneficio, se encuentra en este texto corto que hemos leído. Yo quisiera hacer primero 3 pequeñas aclaraciones. Por ejemplo, cuando nos dice en el versículo 10, en esta serie de preguntas, ¿no tenemos todos un mismo Padre? Bueno, lo podéis entender de dos maneras. Que se está refiriendo a Dios como Padre creador, el Dios Padre que tiene sustentación o sustenta a todo su pueblo, o se está refiriendo a Abraham. ¿No tenemos todos el mismo padre Abraham? Recordáis que eso se repite en muchos lugares de las Escrituras, cuando habla de el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. O incluso cuando la discusión de nuestro Señor Jesucristo en Juan capítulo 8, cuando los judíos se quieren defender delante de Jesús y dice, tenemos un solo Padre, tenemos Padre, nuestro Padre Abraham o nuestro Padre Dios, y es la vinculación como pueblo. No importa, ya sea que aquí este Padre se refiera a la idea de Abraham o la idea de Dios mismo, como podréis ver después, no hace gran diferencia. ¿No fuimos todos creados por un mismo Dios? Aquí otra vez tenemos dos posibles explicaciones. ¿Está refiriéndose la creación al Génesis, creados desde un principio? ¿O está diciendo Malaquías que hemos sido creados en el sentido de formados como una sola nación, como un solo pueblo? Y otra vez, esas dos interpretaciones posibles, creados, hechos pueblo, ya sea de origen Dios creador o ya sea como nación, tampoco puede traer gran variedad, pero que es importante que podamos ver la distinción.
cuando nos habla después y nos dice, ¿por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? También el contexto hebreo da dos posibles explicaciones o traducciones. Somos desleales profanando el pacto, o al profanar el pacto nos convertimos y afecta y nos hace desleales. Esto parece que es casi lo mismo, no va a traer gran variedad en el tema, pero es importante que lo recordemos y que lo sepamos leer. Porque podréis ver, por ejemplo, que a veces vuestra infidelidad en el contexto, vuestro pecado, afecta a vuestra vida espiritual. Y otras veces vuestra pobreza espiritual os afecta hacia el pecado. Es decir, si estáis mal con el Señor, vais a hacer que estéis mal con los demás. O lo contrario, cuando estáis mal en vuestras relaciones, os va a afectar en vuestra relación con el Señor. En este contexto, en estas posibles explicaciones, vamos a ver qué es lo que Malaquías estaba diciendo al pueblo de Israel y qué te está diciendo a ti en esta mañana, qué nos está diciendo a todos nosotros. ¿Por qué nos portamos deslealmente el uno contra el otro? ¿Qué es la deslealtad? ¿A qué se está refiriendo? Bueno, tenemos varios sinónimos que nos pueden ayudar en esta idea de la deslealtad o falta de lealtad. Hay sinónimos como la fidelidad, el ser fieles, o la sinceridad del uno con el otro, la constancia en nuestras relaciones, la confiabilidad. Para mí es uno de los términos más importantes y más necesarios en nuestra vida de convivencia. Confiabilidad, ser confiables el uno para con el otro. Cuando hablamos de fidelidad, estamos diciendo que es una obligación que hemos contraído, es como una especie de pacto. Somos fieles a ese trato que hemos hecho el uno para con el otro. Es una obligación contraída. Por tanto, cuando tú dices que esto lo vas a hacer, debes de hacerlo, porque has adquirido un compromiso. Y esto se habla en nuestros negocios, en nuestras relaciones sentimentales, en nuestros matrimonios o incluso con nuestro Señor. Pero aquí lo que está utilizando Malaquías es la idea de lealtad que va un poquito más allá. Y es esa implicación que habéis adquirido de obligación, pero que además se le añade el afecto personal. Es decir, que lo hacemos con el corazón. Lo que quiere decir es que muchas veces vosotros estáis obligados a hacer un pacto, a ser fieles a un compromiso de mala gana. Tenéis que hacerlo porque ya está hecho. Y por tanto tenéis que ser fieles a esa palabra dada, a ese compromiso. Pero cuando hablamos de lealtad, está implicando que no solamente es que tengas que ser fiel, sino que tengas que ser fiel con ganas, con corazón, con placer, con gusto. Y esto es importante que lo veamos en nuestra relación con el Señor directamente y nuestra relación con nosotros. Porque la lealtad o la fidelidad es esencial en la relación que hemos adquirido, espiritual y como iglesia. Es un compromiso que nosotros adquirimos de vinculación como hermanos. No únicamente es que nosotros podamos decir soy Dios y yo, y lo demás no me importa. No, cuando estamos hablando de pueblo, de iglesia, tenemos que hablar de, sí, Dios y yo con los demás. Y por tanto es mi compromiso con Dios y con aquellos que están comprometidos con Dios. Por tanto, no eres tú solo, sino que es tu lealtad para con Dios y con los demás, con los que te has unido.
Tú puedes, por ejemplo, dentro de un matrimonio, puedes hacer lo que quieras en el secreto, la intimidad y tú solo, pero sabes que tu estado espiritual, emocional, tu comportamiento moral de cualquier tipo afecta a la relación. Así, ahora nosotros hemos adquirido un vínculo de lealtad para con Dios y para aquellos que están con Dios igual que yo. Y esta lealtad de la que habla la Escritura en tantos lugares y se extiende de principio a fin, implica esfuerzo. No es simplemente de que tú has adquirido un compromiso con el banco donde has puesto tu firma y te comprometes a pagar tu hipoteca mes tras mes. Y te guste o no, tienes que hacerlo. Y lo haces a lo largo de los años, pero de mala gana. Y sobre todo cuando te suben la hipoteca. Pero es esto lo que debes de hacer. La fidelidad o la lealtad al esposo o a la esposa va un poco más allá. No es únicamente que debes de hacerlo, sino que te debes de esforzar a que esto sea así. En más de una ocasión yo me he tenido que dirigir a mi banco y decir, ¿qué posibilidades hay de romper contigo? A ver de qué manera me puedo librar de esta cadena por años. Tengo que estar pagando la hipoteca hasta que tenga 70 y tantos años. ¿Cómo puedo cambiar estas cosas? Es decir, mi voluntad es romper, pero como no me dejan, tengo que continuar. En la relación de matrimonio y en la relación de iglesia, no es que nosotros nos levantemos a ver de qué manera yo puedo romper este pacto, sino cómo lo puedo mejorar. ¿Cómo puedo hacer que sea más digno, más hermoso, más fácil? Y no es únicamente añadir cláusulas al otro, sino añadírmelas yo para que esta vinculación sea mejor. Por tanto, implica esfuerzo y compromiso, bondad y cuidado. Por supuesto que nosotros podemos estar animados con aquellos que nos caen simpáticos, pero es que dice la Escritura, y recordáis que lo dice Pablo, que tenemos que soportarnos los unos a los otros y que tenemos que llevar las cargas los unos a los otros. Por supuesto que si lo único que tienes que llevar es unos cuantos papeles en tu mano, yo me ofrezco a ayudarte. Cuando es un gran peso que tienes sobre tus espaldas, entonces me cuesta más comprometerme. Pero la Escritura nos dice que en el momento en que nos hemos ido a Dios, las cargas de mi hermano son también las mías. Y por tanto implica afecto, ternura, paciencia, aun cuando también constancia, perseverancia, firmeza y cuando es necesario, como nos hace aquí Malaquías, exhortación que nos guía hacia la disciplina y la disciplina a la restauración o a la recuperación. No es únicamente que estemos diciendo, este hermano me está molestando a ver si se va por fin de una vez. No, no dice esto en ningún lugar de las Escrituras. Este hermano ciertamente me es molestia, a ver cómo puedo hacer que sea carga más ligera para mí. Cierto está que nos dice que en esta vinculación que tenemos todos como pueblo y que la tenemos con Dios, no podemos tolerar el pecado. Es algo que nos va a decir aquí que nos daña y que rompe, fractura ese vínculo que hemos adquirido. No podemos tolerarlo, el pecado, en nuestra relación. Claro, algunos podréis estar pensando, ¿y quién no peca? ¿Y cómo podremos decir que no hay pecado en medio de nosotros y que no hay pecado en cada uno de nosotros y que por tanto el pecado nos afecta a todos de una manera u otra? Bueno, siempre hemos hecho referencia y tenemos que hacer referencia clara a que una cosa es que haya pecado y que tenemos que luchar contra él, a que haya una indiferencia al pecado y que lo dejemos pasar en nuestra relación. La diferencia es crucial. No es lo mismo que te manches las manos y corras a lavártelas a que te manches las manos y no te importe. Cuando nosotros vemos que hay pecado en nosotros, que lo hay, dice Juan, muchas veces y que pecamos de muchas maneras, es cierto,
pero tiene que haber un deseo constante de quitar ese mal genio, esa actitud que tengo para con el otro, esos pensamientos o sentimientos internos y que busque cambiarlos y cambiarlos en el hermano. A decir, bueno, lo voy a dejar pasar un día y otro y otro y otro. Hacer la prueba. Bueno, no hagáis la prueba porque seríais unos cochinos. Pero mirad, por ejemplo, cuando pasa un día, una semana, un mes sin limpiar vuestros hogares. No lo notaréis, porque la suciedad no entra de golpe por vuestras ventanas. El polvo, la suciedad, la grasa se va acumulando poco a poco. Y si no actuáis en un principio, seréis absorbidos por el pecado, por las actitudes, por el comportamiento. Esto es lo que nos dice las Escrituras en tantos lugares y está atacando o nos está trayendo exhortación Malaquías. Cuando nos habla de esta deslealtad, no es que de pronto ha venido una infidelidad y hemos roto el pacto, sino que no estamos actuando de manera adecuada contra el pecado. Cuando Pablo en esa misma carta a los Corintios escribe acerca de un pecado, no es el asunto solo de alguien que ha pecado, sino que la Iglesia no actúa contra ese pecado y por tanto está dañando la fidelidad o la lealtad de todo el grupo de la Iglesia para con Dios. Fijaros lo que nos dice, y aquí sí quiero que lo podamos leer este versículo, en la primera carta de Juan. Lo leemos para que lo podamos tocar con nuestras manos, pero ciertamente lo conocéis todos vosotros, este texto. Dice así, Primera de Juan, capítulo 1. Versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Todos estos versículos son muy importantes, pero fijaros la vinculación que está haciendo aquí en un principio, acerca de la comunión. Si decimos que tenemos comunión con Él, con Dios, y andamos en tinieblas, nos estamos contradiciendo. No podemos tener comunión con Dios y estar en tinieblas. Ahora, si andamos en luz, como Él, Dios, está en luz, tenemos comunión unos con otros. Fijaros aquí que no está haciendo el contraste anterior. Si estáis en tinieblas no podéis estar en comunión con Dios, que aquí podría decir si estáis en luz tenéis comunión con Dios, pero no dice esto. Lo que está diciendo es que si estás en luz tienes que tener comunión con tus hermanos. ¿Qué es lo que está diciendo? Algo muy importante que se está tratando en este pasaje o en este mensaje de Malaquías. Tu comunión con el Señor depende de igual manera de tu comunión con los hermanos. O de otra forma, si no tienes comunión con tus hermanos, ¿cómo vas a poder tener comunión con Dios? O Juan lo explica de otra forma, también muy importante. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tus hermanos? ¿No os dais cuenta de la gran importancia que esto tiene en nuestra vida y relación con el Señor y nuestra vida espiritual?
La lealtad o el compromiso que adquirimos los unos con los otros nos vincula con Dios. Y si la rompemos entre nosotros, dañamos nuestro vínculo con Dios. Si tenemos oscuridad y andamos en tinieblas, no tenemos comunión con Dios, pero no tendremos la comunión necesaria con los hermanos. Ahora, si hay una comunión sana con los hermanos o con Dios, esto nos va a afectar en toda la relación. Teniendo esto claro, definiendo lo que es esta lealtad o deslealtad, ¿qué es lo que implica como deslealtad? Este antónimo que tenemos, este opuesto. Tu pecado, sea público o sea secreto, es un daño a la lealtad que tienes con Dios o con tus hermanos. Esto es lo que tenemos que tratar. Tu pecado, sea cual sea, si no lo tratas y lo dejas que te infecte o que te llene, es un daño que vas a traer en tu vinculación de comunión con Dios y con los hermanos. Todo pecado personal afecta a todo el cuerpo. Es necesario que lo escribamos en letras grandes y doradas. Tu pecado afecta a todos los demás, te parezca o no. Todo lo que haces y todo lo que dices en contra de la unidad, y la unidad por supuesto en la verdad, en los fundamentos de la Escritura, de la palabra de Dios, pero todo lo que haces o dices en contra de la unidad se llama deslealtad. No ser leal a lo que has adquirido. Sabéis todos, y sobre todo deberíais de, bueno, lo sabéis las mujeres, pero deberíamos de saberlo los hombres, que todo lo que nosotros digamos en daño, en desprecio o menosprecio de nuestras mujeres es daño a nuestra relación. Es decir, no es únicamente que hagamos nada o hagamos algo en contra, sino que mis palabras o mis gestos o mi actitud externa o externa con respecto a mi vinculación matrimonial es deslealtad. Todo aquello que sea un insulto, un desprecio o menosprecio, como veíamos en los versículos anteriores el domingo pasado, es pecado a la unidad. El pueblo que es desquebrajado, que es rasgado, que es roto, pierde la bendición con el Señor. Esto es lo que nos está diciendo Malaquías. Sois desleales y por tanto, dice, versículo 10 otra vez, nos portamos deslealmente el uno contra otro, profanando el pacto de nuestros padres. Es decir, que si nosotros actuamos con desprecio, con desgana, con abandono o dejadez o crítica y murmureo contra nuestros hermanos y nuestro pacto de unidad, lo que estamos haciendo es ser infieles o desleales o quebrando, rompiendo el pacto que hemos adquirido con Dios. No te has salvado para caminar tú solo. Te ha salvado para caminar en grupo. Y si haces daño con el grupo, tú también caerás. Fijémonos, por tanto, en este término que hemos hecho de lealtad y deslealtad, en la importancia que tiene en toda la Escritura la unidad de la Iglesia. Desde un principio, y podéis recordar en Deuteronomio capítulo 7, versículo 6, o en el 14, o en el 26, en tantos otros lugares también, que nos dice, cuando hemos adquirido el pacto, que somos un pueblo único, separado y santo. Y no solamente se aplica al pueblo de Israel, sino que se aplica también a nosotros como iglesia. En el momento de haber sido rescatados del mundo y puesto a formar parte del pueblo de Dios, tenéis que recordar que no es que seáis un pueblo más de Dios, sino que sois miembros del único pueblo de Dios.
Y esto es muy importante que lo recordemos siempre. Y que hemos sido separados del resto de las naciones. Muchos pueblos había en el tiempo de Israel o en el tiempo de Abraham, y Dios os escogió a vosotros y os hizo ser un pueblo. Y os separó del resto de las demás naciones y os hizo santos, es decir, apartados para mí, dice Dios. Por tanto, fijaros lo que dice la palabra del pacto, que también es nuestro pacto hoy. Yo, dice Dios, seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Cuán hermosas y ricas son esas palabras que las debemos de mantener de manera constante. No por lo que tú seas, no por lo que hayas hecho, no por el lugar donde te encuentres. De alguna manera amorosa, misericordiosa y eterna, Dios te ha hecho a ti ser parte del único lugar donde Dios se dice, soy vuestro Dios. Al único pueblo que Dios hace diferencia del resto de las naciones y el resto de los imperios. No porque vosotros fuerais más que los demás, sino porque quizá erais menos y más insignificantes. Por eso es que siempre recordamos cuando leemos los mandamientos o leemos el resumen o la explicación de los mandamientos, que empiezan: amarás a Dios sobre todas las cosas. Recordarás que hay un solo Dios, que es Yahvé, el Dios de Israel. Y nosotros tenemos que recordar que lo que somos, lo que tenemos y aspiramos es porque estamos vinculados a aquel Dios. Si nos separamos de Dios, todo colapsa, incluso nuestras relaciones. Pero si dañamos nuestras relaciones, no alcanzamos el vínculo que es buscado y deseado por la Escritura o por Dios. Amar a Dios y amar al prójimo. Aquí es donde radica la importancia de la Iglesia. Y por eso hemos leído Primera de Corintios, en el capítulo 12, en esos versículos. Si pasáis a leer ahí en Primera de Corintios 12, fijaros cómo nos dice en el versículo 14 y versículo 20 algo que es obvio y que es claro en todos nosotros. Somos miembros diferentes, pero de un solo cuerpo. Es decir, cada uno tiene sus características y tiene sus dones dados por Dios para edificación del cuerpo. Pero no podéis estar separados. La ironía que tiene Pablo para describir esto es: ¿tiene acaso la oreja pies para andar? ¿Tienen los pies ojos para ver? Y así, por supuesto que no. Tú, que eres oreja, no puedes moverte por ti sola. Y si no tienes oídos, ¿cómo podrás recibir? Si no tienes ojos, ¿cómo podrás andar o avanzar? Y así podemos organizarnos y comprendernos. Por tanto, si es verdad, dice que en el cuerpo, el pueblo de Dios, hay una gran diferencia, una gran variedad de dones y de actitudes, de comportamientos, de educación. Pero nunca, sea quien seas, aun cuando seas los ojos o seas de los miembros más importantes del cuerpo, no eres nada sin el resto del cuerpo. Porque nos dice el versículo 21, Pablo, de la dependencia de los unos a los otros. No puedo coger yo este vaso si no tengo ojos para verlo. O no puedo bajar de este lugar si no tengo los pies necesarios. Por tanto, si mis ojos quieren avanzar, no pueden hacerlo más rápido que el resto de mi cuerpo. Todos estamos vinculados los unos a los otros. Tu lealtad a los hermanos, entenderlo bien. La lealtad a la Iglesia te va a hacer ser lo que eres delante o con Dios. Fijaros en el versículo 22, dice Pablo, necesidad los unos de los otros. Tenemos no solamente esa dependencia, sino una necesidad ya intrínseca, porque todo nuestro cuerpo se articula en fortaleza. Y
No puedes pensar en ningún momento que podemos avanzar sin los hermanos. ¿Cuántas veces habréis escuchado, igual que yo, aquellos que lleváis varios años en el ministerio, cuando nos dicen no es necesario que yo me vincule a la iglesia o que yo vaya a las reuniones de la iglesia para tener relación con el Señor? ¿No es esto lo que está enseñando las Escrituras? No podemos ser tizones fuera de la hoguera. No tenemos vida, no tenemos supervivencia. Tenemos que estar vinculados. Tengo necesidad de mis hermanos. Y por tanto, como tengo una dependencia y necesidad de vosotros, tengo que hacer todo lo necesario por vosotros y vosotros por mí, porque dependemos los unos de los otros. El versículo 23 y 24 nos dice de la dignidad y del decoro. Algunos son más decorosos que otros, más dignos que otros, pero todos somos parte del mismo cuerpo. Si es necesario, algunos los cubriremos con más honra, con más pudor, y otros nuestras manos y nuestros ojos que estarán descubiertos para la actividad que ejercen. Pero todo nuestro cuerpo es digno por los miembros que lo son y que los tienen. Versículo 25. Preocupación mutua es de lo que está hablando. Debemos de preocuparnos. Si me duele el brazo, ¿acaso no me duele todo el cuerpo? Si uno de mis miembros sufre, ¿no sufre todo el cuerpo? ¿No se me comunica al cerebro? ¿No está vinculado los nervios y la actividad? Por tanto, si alguno de vosotros sufre, todo el cuerpo sufre. Si alguno de vosotros se goza, todo el cuerpo se goza. Por tanto, debe haber una preocupación, nos dice en el versículo 26, un padecimiento mutuo, un sufrir y un honrarnos los unos para con los otros. ¿Cuán importante es esto en la vida cristiana? Y cómo Pablo lo está hablando de unos argumentos que no tienen discusión alguna, que no van en contra de ninguna especie de razonamiento que podamos hacernos. Entonces, según lo que exhorta para no romper esa lealtad y no ser desleales, y lo que nos está diciendo Pablo, ¿qué es lo que tenemos que decir? Bueno, que aun cuando tú has sido salvo de manera individual y personal, un día, en algún lugar, de alguna forma, el Señor cambió tu corazón en un nuevo corazón y te dio una comprensión acerca de tu pecado y acerca de la obra del Señor Jesucristo que transformó tu vida, te ha transformado de manera completa y total, absoluta, si es que eres creyente. Esta es la invitación a aquellos que no lo habéis experimentado, un encuentro personal con Dios que te transforme y te haga nueva criatura. Ahora bien, teniendo ese bien espiritual, tienes que buscar el vínculo espiritual. La conversión es personal, pero la vida cristiana no es personal. Cuando te has convertido, has entrado, te guste o no, a formar parte de un cuerpo. Tienes que buscar en tu vida tu bien personal. Si los demás no oran, tú debes de orar. Si los demás abandonan la lectura de la Biblia, tú tienes que buscar la lectura de la Biblia. Si ves que en tu casa hay una ruptura en el crecimiento espiritual, no puedes llegar y decir, bueno, si mi pareja no lo hace, yo tampoco lo voy a hacer. No, al contrario. Lo que hay que hacer en nuestra vida cristiana es crecer espiritualmente, constantemente. Nuestra conversión es personal y nuestro crecimiento es personal, pero no puedo dejar al lado o en indiferencia al que está a mi lado. Tienes que crecer, nos dice la Escritura y nos dice Pablo de manera muy particular, tienes que crecer para ser edificación del otro, del que está más cercano o del que forma parte de la iglesia. Siempre se ha dicho, se dice en las Escrituras que tus dones, por ejemplo, no son dones para gastar en ti mismo. Tus dones, que los tienes y debes de ejercerlos, es para edificar a toda la iglesia.
Fijaros bien lo que está diciendo las Escrituras. Ha sido rescatado a nivel personal, se te han dado los elementos para que crezcas a nivel personal, pero se te ha dicho eres parte de un cuerpo y por tanto tienes que hacer que todo el cuerpo crezca y tus dones, que los tienes que ejercerlo, no para que tú te hagas más cristiano o mejor cristiano, para que toda la iglesia se haga mejor iglesia delante del Señor. Por tanto, no es bíblico y es deslealtad, nos enseña la palabra, a pensar solo en uno mismo. No pienses únicamente en ti mismo. Tienes que empezar en ti, pero tienes que continuar de manera exageradamente necesaria con los demás que están a tu lado. Así que llegamos a esta deslealtad concreta que tenemos delante de nosotros. Cuando nos dice que esto es profanar el santuario, o leemos otra vez, ¿no nos ha creado el mismo Dios? ¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Prevaricó Judá, y en Israel y en Jerusalén se ha cometido abominación, porque Judá ha profanado el santuario de Yahvé que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Fijaros aquí cómo están unidas las dos profanaciones. Por una parte hemos leído en el versículo 12, ha sido profanado el pacto. ¿De qué manera? Siendo profanado el santuario. Es decir, nuestra vinculación con el Señor que hemos adquirido cuando nos convertimos y entramos a ser parte de Dios, lo profanamos, por tanto, y dañamos cuando rompemos el santuario o el lugar santo, o lo que somos, la santidad del pueblo de Dios. Lo hemos hecho, como dice, abominable. Ya os he contado en más de una ocasión, creo, esta pequeña anécdota con mis hijas cuando eran pequeñas. Con mucho gusto un día les compramos una maquinita para hacer pasta. Así que en el principio recuerdo que metíamos la harina, hacíamos la pasta, la comíamos, qué bien. Era una maquinita para hacer pasta. Un día se acabó la pasta, no hubo tiempo para comprarla. Así que a mis hijas se les ocurrió hacerlo con plastilina. Y metieron en la maquinita de hacer pasta plastilina. Quedó inservible. Por más que intentamos limpiar todos los rincones de la plastilina, nunca pudimos sacar todos los restos. Dejó de ser útil. Tú has sido salvo para santificar. Has sido salvo para ser firme en el pacto. Si añades otra cosa ajena a la función para la cual has sido llamado, rompes el pacto y rompes el lugar santo. Lo haces abominable. La unidad aquí en el sentido espiritual se trata con Judá. Tú tenías que haberte casado, te has casado, has sido adquirido por Dios. ¿Cómo tomas hija de Dios extraño, de otras naciones? Podemos ver la vinculación del matrimonio. Porque lo que nos está tratando aquí no es tanto en un caso concreto de que el pueblo de Israel no se pudiera casar con extranjeras. Ruth era extranjera. Por tanto, no hay problema de que fueran de otras naciones o que fueran de otra cultura o que fueran de otro color. No había ningún tipo de problema con respecto a esto, sino cuando te casabas con alguien que era de otro Dios. Por eso se condena claramente en el Nuevo Testamento los matrimonios mixtos, creyentes con no creyentes. Por eso lo mantenemos tan importante y tan esencial. No estamos hablando de aquello que ha sido traído antes de nuestra conversión, lo que fuimos, fuimos. Pero ahora no podemos vincularnos con aquello que va en contra del pacto y del santuario. Es una forma de introducir el error.
y el daño en la congregación. En otras palabras, todo lo que tú haces, con quién te relacionas, todo lo que tú sientes, aquello que te apasiona, todo aquello que miras y te entretiene, todo lo visible e invisible a lo largo de tu vida cristiana va a afectar a todo el cuerpo. Y si te unes a un desigual a ti en relación con el Señor, todo el cuerpo lo sufre. No seáis desleales. No rompáis vuestra relación con el Señor y relación con los hermanos. Necesitamos al hermano porque necesitamos nuestra relación con el Señor. Necesitamos mejorar nuestra relación con el Señor porque necesitamos mantener nuestra relación con los hermanos. Por tanto, la lealtad es fundamental en medio de nosotros, para ti y para cada uno, sin importar las circunstancias. Amén.